Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jason Javier Sarango Chuclima. Voy a exponer el trabajo de la tarea 3 de unidad 1 correspondiente al cálculo de conductores y selección de fusibles de KOT en cortocircuito de media tensión. A continuación voy a dar una breve descripción de los elementos de los cuales consta nuestro circuito, que es un esquema eléctrico del sistema de distribución de la industria, donde solo se usan en este caso cargas trifásicas que se encuentran conectadas las 24 horas al día. Como vemos en nuestro circuito tenemos la representación gráfica de dos generadores. Nuestro generador 1 con una potencia de 150 kilovoltios. Tenemos 5 nodos, nuestro nodo 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos nuestras líneas. Tenemos nuestro transformador que cuenta con una potencia de 150 kilobar. Nuestro motor conectado en el nodo 1 y que cuenta con 10 HPs. Tenemos también por otro lado nuestras cargas trifásicas, que es de 100 kilovoltios, 80 kilobar. Nuestro motor de 100 HPs, factor de potencia de 0.85, y nuestro amperaje en la línea, nuestros amperajes en la línea. Empecemos a resolver las cuestiones. Las preguntas: ¿se encuentra sobrecargado el transformador de la industria? Justifica. Se realiza la selección de los tres fusibles utilizados por corriente nominal, corriente de arranque, y realiza las coordinaciones necesarias utilizando fusible de tipo K. Nuestros datos: intensidad de arranque es igual a 5 veces la intensidad nominal y el tiempo de arranque es de 5 segundos. Realice una buena selección de los conductores de los tres alimentadores por una temperatura de 35 grados centígrados. Asegúrese de no va a quemar ante las fallas. Debemos recordar que la temperatura va de la mano justo con el ambiente donde va a trabajar. En este caso sería en una fábrica, entonces es temperatura correspondiente a calor. Si está sometido nuestro conductor a calor o en este caso a agua, a cualquier variante climática, entonces debemos elegirlo en base a esto. En este caso sería en base a temperatura calórica, claro, en temperatura, tanto para calor como para húmedo, en este caso temperaturas húmedas. Nuestros datos tenemos entre el nodo 3 y el nodo 4 tenemos 50 metros, entre el nodo 3 y el nodo 5 70, entre el nodo 2 y el nodo 3 20 metros. Estas son las distancias de nuestros nodos. Y por último, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de dicho sistema de distribución? Para lo cual encontramos la respuesta 1 sería la siguiente, que al realizar el cálculo, el siguiente que lo voy a explicar ahora, el cual consta de los siguientes pasos. Para encontrar nuestro voltaje de entrada, nuestra intensidad de entrada y nuestra intensidad de salida, y así poder responder si se encuentra sobrecargado el transformador o no. En este caso llegamos a la conclusión de que nuestro transformador no se encuentra sobrecargado porque no está traspasando en este caso la corriente nominal. Empezamos con el ejercicio. Entonces decimos que tenemos un transformador de 250 kilovoltios. El voltaje de entrada es de 480 voltios y el voltaje en lado de la salida es de 4160 voltios. Dividimos nuestro voltaje, nuestra potencia, que es 250 kilovoltios dividido para 1,73, que es la raíz de 3, nuestra constante, lo cual nos da un resultado de 144. Ahora vamos a dividir el voltaje de entrada entre 250, que nos da un resultado de 1,92. Y finalmente dividimos nuestro 144, el resultado que nos dio al dividir el voltaje de acá arriba,
que nuestro voltaje de nuestra potencia de 250 kilovatios para 1.73 nuestra constante, y tenemos que 480 dividido por 250 1.92, y nuestra intensidad de arranque de entrada entonces sería 144 dividida entre 1,92, que nos da un resultado de 75 amperes. En este caso tenemos encontrado nuestra intensidad de entrada. Asimismo hacemos los mismos pasos para encontrar nuestra intensidad de salida, por lo que procedemos a dividir 250 entre 1.73, que es nuestra constante para este caso. Ahora dividimos nuestro voltaje de salida, que era 4160 volts, para nuestro voltaje de entrada. Entonces dividimos y nos da un resultado de 16,64 kilovoltios. Y finalmente dividimos estos dos resultantes para encontrar nuestro amperaje de salida, y tenemos que es 8,65. Y aquí tenemos los datos finales: potencia de transformador, voltaje de entrada, voltaje de salida, la corriente a la entrada de la tensión y la corriente a la salida de la tensión en amperes. Para nuestra carga 1 vamos a seleccionar en este caso nuestro fusible KVT. Tenemos nuestra carga que es de 100, nuestra potencia de 100 de nuestro motor, el factor de potencia de 0.85. Nuestra potencia la transformamos a vatios y a kilovatios. Entonces tenemos nuestra potencia aparente, que al efectuar el cálculo en este caso dividimos nuestro vatios para el factor de seguridad y tenemos 86,87 kilovoltios. Entonces kilovatios, tenemos después de esto que hallar la intensidad de arranque, y dividimos, utilizamos la fórmula para hallar la intensidad de arranque, que sería la potencia aparente dividida para raíz de 3 por el voltaje de entrada a la salida. Entonces tenemos la intensidad del motor es igual a 12,18 amperes, nuestra intensidad de arranque es 5 veces la intensidad nominal y el tiempo de respuesta es 5 segundos, y nos da un resultado de 60,9 amperes. Tenemos nuestra clasificación aquí, y para lo cual como no tenemos 60,9 amperes en nuestros componentes comerciales, vamos a elevar al inmediato superior y vemos si es que concuerda con nuestra tabla, pero nos da un valor de 70, pero en este caso no tenemos en la tabla de denominaciones, entonces vamos a coger el valor de 75 amperes. Y nuestro fusible va a ser de 50 kV, 50K. La carga 1, los datos para la carga 1 y así encontrar la intensidad nominal para la protección del mismo son los siguientes: la potencia, tenemos la potencia activa y la reactiva y la aparente. Como ya sabemos que nuestra potencia aparente no tenemos, entonces vamos a despejarla utilizando la fórmula que nos dice que la potencia aparente es igual a raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Y encontramos entonces nuestra intensidad nominal utilizando los valores de nuestra ya calculada potencia aparente, y dividimos entre la raíz de 3 por el voltaje de nuestra salida de la línea, y tenemos que multiplicarlo a esto una vez encontrado nuestro amperaje por el factor de seguridad, y nos da un resultado de 22,21. Hacemos la selección igual que en el caso anterior. Como no tenemos 22,21, buscamos uno que se asemeje o que esté
entre los datos de la tabla de denominación de los fusibles, y tenemos que es el 23 amperes y es un fusible K con K15 y corriente de amperios es 23. Listo, así seguimos avanzando y vamos a la selección de nuestro fusible 1, que utilizamos la fórmula igual de la intensidad y nos da un valor de 187,18 amperes. Hacemos la selección y vemos cuál nos corresponde, que es 200, y es una protección KOT de 200 igualmente. Ahora, para la selección de nuestro conductor tenemos que encontrar la intensidad total en el conductor. Entonces vamos a tener que utilizar la intensidad de arranque por el factor de seguridad, y así tenemos nuestro resultado, que es 76,12 amperes, y vamos a buscar qué calibre de cable y a qué temperatura es aconsejable para este conductor. Tenemos que buscamos aquí 76,12 amperes y tenemos que vamos a elegir en este caso un conductor de aluminio que va a ser un calibre de 1.0 AWG casi 1000 con una temperatura de 75 grados centígrados. Listo, entonces pasamos a la tensión en la línea, la voltaje entre líneas. Bien, como ya vemos, nuestra fórmula de caída de tensión es igual a la raíz de 3 por la impedancia, por la intensidad y por la longitud. Entonces, al ver esto, recordemos que en este caso la caída de tensión no tiene que sobrepasar no tiene que llegar a 3, sino mantenerse en un margen de 0,25, porque si no estaríamos dando datos erróneos y nuestro circuito en sí no llegaría a ser óptimo. En nuestro voltaje entre líneas tenemos que transformarlo a voltios. Tenemos que nuestro voltaje en la línea va a ser igual al voltaje sobre la raíz de 3, que nos da 2400 voltios. Nuestra caída de tensión es igual al 0,26%, y en base a la impedancia vamos a elegir nuestro conductor, y va a ser en este caso uno de 0,68, 1,0, y en este caso va a ser tenemos que utilizarlo en aluminio y va a ser casi 1000 AWG igualmente. Para la definición del conductor de la carga 1, la intensidad nominal ya nos está dando en el mismo ejercicio, que es 22,21, ya la hallamos, y para lo cual vamos a escoger un conductor de calibre 6, casi 1000 AWG, a una temperatura que es considerada la normal o la aceptable, ya que todos los motores están configurados o construidos para una corriente de 50 y 100% de efectividad. Entonces en este caso en esos márgenes se mantendría un 75% para 50. Entonces ahora vamos a buscar la distancia entre nuestros nodos. El nodo 3 y nodo 4 son 50 metros. Transformamos en este caso a kilómetros y encontramos la caída de tensión que nos da como resultante para el ejercicio anterior, y vamos allá a nuestro voltaje entre líneas,
que es así mismo como lo hemos dicho. Aplicamos nuestra fórmula de la caída de tensión y nos da como resultado una impedancia de 1,97 amperios. Y hacemos la sección así mismo. Como vemos, nos está dando unos rangos aceptables porque no debe llegar a 3%. Y entonces tenemos que nuestro calibre de este cable va a ser, en este caso, AWG casi 1000 o casi 1000. En este caso podría ser cualquiera de los dos. Y una en este caso estaría constituido de aluminio con un factor de potencia de 0,9, en este caso ohmios metros por kilómetro. Ahora nuestra selección del conductor para la línea 1, la intensidad total va a ser 187 como ya lo calculamos, y el calibre va a ser de 250. En este caso una temperatura de 75 grados Fahrenheit, grados centígrados, y corresponde a 205 la temperatura. En este caso va a ser 75%, como he dicho, por lo aceptable que es. En este caso dice que nuestra distancia de nodo a nodo va a ser de 0,2 kilómetros, y así mismo calculamos la tensión. Nuestro voltaje de líneas entre líneas va a ser igual a, aplicando la misma fórmula, 2400 voltios, y nuestra impedancia en este caso en la línea va a ser de 0,087%, que es un rango aceptable. Igualmente no estamos teniendo problemas en eso, y va a ser constituido de aluminio y un calibre de 250 AWG o casi 1000. Ahora, muy bien, una vez terminado todas las preguntas y los cálculos acerca de los conductores, la selección de conductores y fusibles, y el porqué de la selección, y especificando cada una de las circuitos constituidos, tenemos nuestra última pregunta de que cuáles son las ventajas y desventajas de dicho sistema de distribución. Y más bien en este caso tenemos unas ventajas que son la flexibilidad en cuanto al manejo, es decir, que uno puede modificar el sistema de este sistema de distribución, y cuenta con un aislamiento factible una vez aplicadas todas los métodos que nosotros utilizamos, aplicando los fusibles, usando las protecciones adecuadas. Es muy factible porque posee todo este tipo de aislamientos y tiene una larga vida de operación, porque no va a presentar fallos futuros, y está dispuesto a modificación. Y una desventaja sería, por ejemplo, que cuando ocurre un cortocircuito vamos a tener que cambiar de ley todos los demás, por el simple hecho de que cuando llega en este caso a nuestro nodo y la corriente nominal excede en este caso la corriente nominal del motor, se nos va a ir en este caso nuestra protección, y así salvamos nuestros dispositivos que estemos conectados, en este caso nuestros motores, ya que, como lo había dicho al inicio, no es la corriente la que en sí quema el motor, sino es en este caso la temperatura que excede en este caso la temperatura nominal de nuestro motor, y por ende tiende a quemarse. Muchas gracias, ingeniero, y eso es en cuanto a la tarea 3, en este caso nuestra tarea 3 de la unidad 1. Muchas gracias.